Estamos en vivo en la mañana de 20, señoras y señores. Vamos con Martín Alanís, desde el Living. ¿Quién nos visita, querido Martín? Así es, Leo, aquí estamos en el Living para hablar un poco de economía, esta economía que se ha impuesto en la agenda de los argentinos ya hace un par de meses. Nos encontramos con el licenciado Alfredo Concurat, quien va a disertar, ¿cuándo? El miércoles 3 de octubre, ¿está bien? El miércoles 3 de octubre en AERCA. En AERCA. Y miren el título de la ponencia, Derrumbe de la economía argentina. Ya con ese título, Alfredo, tenemos para desarrollar y mucho. Bueno, buen día y gracias por haberte acercado a nuestro estudio. No, gracias a ustedes por la invitación y por acompañarme, ¿no?, en la difusión de este evento que venimos repitiendo ya varios años y bueno, lamentablemente, porque no me pone contento, lo que uno vino analizando y vaticinando ya es un hecho. Estamos en una crisis económica. Bien, vamos entonces por parte. ¿Por qué se llega a esta situación de recesión, de crisis, de aumento del dólar? ¿Nace con el gobierno de Macri? ¿Venía anteriormente con el gobierno de Cristina? ¿Cuál es el escenario para encontrarnos con esta realidad? No, Argentina tenía ya dificultades allá por el 2013, 2014, cuando vemos los indicadores claramente ya se mostraban algunos indicios de que había unas dificultades en varios de los indicadores macroeconómicos. Creo que el gobierno actual lo que hizo fue entorpecer todavía aún más y acelerar los problemas en vez de solucionarlos. Claramente algunas medidas políticas tomadas allí por el 2016, estamos hablando puntualmente apertura indiscriminada de las importaciones o del flujo de capitales. Por ahí es mucho más técnico, los invito a que vayan a la charla, pero eso era... La desregulación financiera, para decirlo de alguna manera, la posibilidad que entren dólares y salgan sin ningún control, por ejemplo, es una medida. Y eso facilitó, bueno, grandes ganancias a los capitales que venían golondrinas por las LEVAX y que no dejaron las inversiones que esperaba el gobierno en su momento. Fue para mí un error de diagnóstico cuando todo el mundo está cerrando sus fronteras, cuidando su empleo, cuidando su industria. Argentina hizo todo lo contrario y bueno, era de esperarse lo que estamos viviendo ahora. Sí, la apertura de las importaciones sin duda que afectó muchísimo a las economías regionales y a las industrias. Y sumado a ello, el aumento del dólar también ha complicado mucho porque en definitiva eso impacta en los precios y en la suba de todos los servicios, ¿no? Sí, porque encima la cadena industrial argentina está dolarizada en muchos de sus aspectos y aún más todavía con las medidas que tomó el gobierno actual allí al principio de su mandato, ¿no?, que es dolarizar todo lo que es tarifas. Por eso la dificultad de las pymes al día de hoy cuando le aumentan los costos de producción, hablando principalmente por sus servicios, gas, electricidad y bueno, se hace muy dificultoso para la microempresa, digamos, evolucionar favorablemente. Las consecuencias son lo que estamos viendo ahora y lamentablemente de esperarse a futuro un aumento de la tasa de desempleo, ¿no? Bien, hay algo que me parece que está por encima de todo eso en la cuestión actual, porque en el 2015-2016 no teníamos un nivel de endeudamiento tan grande, aproximadamente era el 40% del PBI, ¿sí? En este caso ya estamos llegando prácticamente al 100% del PBI de endeudamiento y esa mochila, esa carga, esa verdadera pesada herencia, sin duda que complica la vida de los argentinos en el empleo, en la producción, en el trabajo. Y estos acuerdos con el fondo, ¿ayudan o no ayudan a encontrar un camino de salida? Mira, en mi opinión, creo que en el corto plazo la toma de deuda puede ser un recurso político, incluso que puede ayudar. Yo siempre digo, las deudas no son ni malas ni buenas, ¿no? Uno se endeuda para comprarse un auto, uno se endeuda para comprar una casa. La irresponsabilidad pasa en lo social cuando uno se endeuda y va a pagar generaciones futuras. Entonces es cierto que la deuda está cerca de un 100% del PBI, y por supuesto que condiciona las políticas económicas actuales y futuras. Y ahí es donde uno les llama un poco, digamos, la atención y le da pavor a lo que viene, digamos. Pero, bueno, son las medidas que tuvo el Ejecutivo, ¿no? Exacto. ¿Argentina tiene capacidad de repago de esta deuda externa, más aún con el condicionamiento político y económico que implica siempre estar atado al Fondo Monetario Internacional?
A corto plazo va a estar muy complicado. Lo vamos a comentar en la charla. Hay un par de filminas ahí sacadas de varias fuentes donde se puede analizar los compromisos que tenemos para lo que resta del año y el año que viene, y realmente tenemos que rogar a una extraordinaria cosecha, no sé, algo que nos Que genere dólares, digamos, para poder pagar la deuda. Tal cual. Si no, lamentablemente, temo que Argentina pase por una dificultad financiera gravosa que dificulta aún más la crisis económica y social que estamos viviendo. Sí. ¿Lo más grave sería entrar en default o hay algo más grave que eso todavía? Eso es una mera figuración de los mercados internacionales. Creo que lo más grave es lo que está viviendo hoy la familia, lo que están viviendo hoy los trabajadores que están perdiendo el empleo, y que esa reconstrucción social tarda muchos años. O sea, yo siempre digo, ¿no? Como metáfora o parábola, construir cuesta mucho tiempo y destruir se hace muy rápido. La responsabilidad por ahí de las medidas no consensuadas digamos, en el arco político, en todo el arco político de la Argentina, ocasiona que por ahí se han ido implementando cosas que va a pagar a consecuencia toda la sociedad, que no toda estaba de acuerdo. La verdad que son cosas delicadas. Exacto. Hoy leíamos los titulares de los principales matutinos de Argentina, Alfredo, y nos daban cuenta del aumento en los índices de pobreza, datos difundidos ayer por el INDEC, tan solo 1.6 de aumento. Pero claro, estamos analizando los primeros 6 meses del año. No está, evidentemente, los datos del impacto de la devaluación y de la recesión que sí está corriendo en este segundo semestre. Cuando conozcamos los datos totales de aumento de pobreza del año 2018, ¿van a superar el 30% o se quedará en torno al 27-28%? ¿Cómo lo analizas? Seguramente va a aumentar, eso está claro. Dar una cifra exacta es difícil. Te puedo asegurar que va a aumentar la cifra de desempleo, de pobreza y bueno, todo lo que eso acarrea con mayor conflictividad social. La verdad que era algo que era esperable lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir en los próximos meses. Siempre digo, en la política económica hay rezagos técnicos. ¿Qué quiere decir? Lo que aplica el gobierno hoy se vislumbra meses posteriores, y eso es algo técnico, no es algo que uno lo diga porque le gusta o no, o porque esté de acuerdo o no. Entonces, aquellas políticas implementadas de ajuste en diciembre del año pasado, cuando después del triunfo electoral, o en febrero o marzo de este año, son las consecuencias hoy las que estamos viviendo. O sea que el gobierno nacional va a enfrentar un periodo electoral 2019 con una economía en recesión. Es muy difícil que pueda establecer crecimiento. De hecho, el presupuesto tampoco lo contempla a la posibilidad de crecimiento. No, el presupuesto actual presentado por el oficialismo contempla una baja del 0,5% del PBI. Creo que es demasiado optimista. Optimista, sí. Probablemente una buena cosecha, tenemos que rogar al Dios de la lluvia que nos ayude, pueda contemplar una mejora en el crecimiento de la Argentina, pero yo siempre aclaro una cosa, eso va a mejorar a la cifra macroeconómica del PBI en Argentina. No quiere decir que esa lluvia va a caer, digamos, proporcional. El famoso derrame, ¿no? Claro, proporcional para toda la sociedad. Con lo cual, la baja de consumo y las dificultades que está sufriendo hoy la familia tipo en Argentina, no la veo una paulatina mejora el año que viene. Bien. ¿Y cómo va a enfrentar el gobierno este contexto de recesión, de crisis, en el año electoral? Porque se juega todo por el todo, digamos. Hay elecciones a nivel local, en el caso de Villa María, donde Cambiemos intenta ganar aquí en la ciudad luego de muchos años. También a nivel provincial va a intentar Cambiemos arrebatarle la provincia a Unión por Córdoba. Y a nivel nacional va a tener que defender lo que consiguió hace 4 años. Triunfo en las PASO, triunfo en las generales y también seguramente en el balotaje. En este contexto, ¿cómo el gobierno va a enfrentar todas estas elecciones? Bueno, yo soy analista de economía política, digamos, bueno, pero lo político está muy relacionado. ¿Qué primero, economía política o política económica? Que son indisolubles, ¿no? Digamos, cuando un ejecutivo decide hacer una política, está determinando un accionar para favorecer una determinada, digamos, acción, por así decirlo, y hay otra gente que queda relegada. Está claro que la política va primero que la economía. Sí, no soy un analista político, sí entiendo
por mi propia opinión, que va a haber una dificultad importante el año que viene para el oficialismo porque los resultados económicos están a la vista. La verdad que el año que viene hay mucho más incertidumbre que certezas, así que va a ser un año complejo, eso desde ya. Y no sé, creo que podrán sacar de la galera nuevas formas marketineras para digamos, seducir al electorado. Lo hicieron extraordinariamente bien en 2015 cuando ganaron las elecciones, lo volvieron a repetir un poco más alicaído, pero en el 2017, así que supongo que tendrán muchos asesores el oficialismo para tratar de ayudarse a sí mismo en marketineramente para la elección el año que viene. La economía evidentemente no los va a ayudar. No, para no nada. va a ser muy dificultoso. Sí es probable que aparezcan algunos indicadores que empiecen a mejorar porque cuando se compara un año con otro, y estamos hablando de un año tan malo en 2018, es razonable que el año que viene haya un pequeño rebote, pero siempre considerando la película entera 2015-2019, la verdad que no hay ningún indicador que sea positivo. Te pregunto, Alfredo, vos seguramente hablas mucho con los empresarios, con la gente de las pymes. Para el año que viene, en este contexto de recesión y con un año electoral que, lo decías, siempre es un año de incertidumbre, ¿cuál va a ser la realidad del empresario local, regional, el pequeño productor? ¿Van a invertir, no van a invertir? En términos futbolísticos, 2 líneas de 4 y patear para arriba y defenderse. ¿Cuál va a ser el esquema de aquellos que producen y producen trabajo también, no? Bueno, el arco de la industria es muy variado. Tenemos industrias que han salido muy favorecidas con los últimos años de esta implementación de la política. Estamos hablando de toda la industria metalmecánica asociada a la agroindustria, a la agroexportación. Y tenemos la mayor parte de la industria que es lamentablemente intensiva en mano de obras, con enormes dificultades en su accionar, como puede ser calzados, juguetes, marroquinería, por lo cual no creo que vaya a cambiar esto para el año que viene, más teniendo en cuenta que el gobierno cada vez que tiene que salir a los medios a dar una conferencia de prensa o un discurso, apunta a que va a continuar con más de lo mismo. Así que es esperable que ocurra más de lo mismo, digamos. ¿Y por qué las automotrices están suspendiendo personal? Digamos, porque se estaban produciendo muchos vehículos hasta el año pasado y sin embargo ahora ya hay suspensiones en todas las automotrices, en Córdoba, en Santa Fe con General Motors, imagino que en el conurbano bonaerense también con un polo industrial importante. ¿Cuál es el motivo de esta suspensión? Bueno, la baja de consumo es ya enorme, no solamente de bienes durables como los vehículos, también ya de la línea blanca y bueno, y ya mucho antes lo que es el comercio minorista está mostrando signos de debilidad alarmantes, digamos. Esa es la baja del poder adquisitivo del salario y principalmente de la clase media. Con lo cual, bueno, como bien dijiste vos, las automotrices están suspendiendo gente porque ya no pueden mantener el ritmo de producción que evidentemente les exigía antes cuando tenían una mayor demanda. La excusa fue Brasil hasta hace un tiempo, que Brasil, en función de su caída en la economía, se exportaban menos autos y aparecían cada tanto suspensiones Sí, fundamentalmente suspensiones en los últimos años, pero la excusa era Brasil. Ahora ya la excusa es la propia economía argentina. Sí, Brasil está empezando a traccionar un poco, con lo cual eso, digamos, puede llegar a ayudar, pero es mínimo la tracción que tiene Brasil. Y es cierto, en los últimos años, para ya desde el 2013 en adelante, la economía brasilera, bueno, venía en picada y nosotros, como aliados estratégicos de ellos, y que hay una comunión muy fuerte, nos sentíamos resentidos, digamos. Pero ahora ya hay problemas propios nuestros, digamos. No, desde ya, por supuesto. Está claro. Bueno, la última que te voy a hacer, Alfredo, es las tarifas. A la gente le preocupa mucho cuánto va a pagar de luz, de gas, de agua en lo que viene. ¿Qué análisis hace de esto? Porque está atado, como decías vos, al aumento del dólar. Sí, creo que el gobierno hizo una jugada importante con el aumento, la última devaluación tan fuerte. Generalmente cuando hay una fuerte devaluación es de esperarle que después el dólar se planche. Creo que eso apostó el gobierno, pero lamentablemente no lo está ayudando un poco otros factores. Así que
la evolución del dólar va a ser determinante para saber qué pasa con las tarifas. Lamentablemente, y desde mi punto de vista fue un error crítico dolarizar las tarifas, porque los argentinos ganamos pesos. Entonces tenemos las tarifas dolarizadas y nuestros salarios o nuestros ingresos en pesos, o por lo menos el grueso de la población, con lo cual es terrible pensar que si hay un aumento del dólar van a aumentar las tarifas y vamos a perder aún más poder adquisitivo, ¿no? Bueno, y la última, ahora sí. Hablaba del poder adquisitivo, paritarias. Inflación que va a cerrar alrededor del 40% este año, con paritarias en 25, 26, 27 de promedio. Es decir, por segundo año consecutivo va a haber caída del salario real en Argentina. Sí, pero recordemos que lo estamos comparando a las paritarias con la inflación. Si tenemos en cuenta el aumento de las tarifas y otros aumentos de otros costos, digamos, queda mucho más corto el aumento de los salarios gracias a las paritarias. Yo creo que en los últimos años se ha perdido poder adquisitivo y me atrevería a pensar que el año que viene no va a ser diferente, ¿no? Así que, bueno, lamento ser portavoz de malas noticias, pero es simplemente lo que uno analiza. Ojalá, siempre digo, cuando tengo que pensar que a través de los análisis que uno hace la situación va a ser más crítica o peor, ojalá me equivoque. Ojalá que sí. Bueno, Alfredo, por último, promocionar nuevamente la charla en AERCA el próximo miércoles. Bueno, nada, miércoles 20 horas en AERCA, la entrada es gratuita, los espero a todos, simplemente por favor o me mandan un WhatsApp a mí, quien me conozca, o a través del teléfono de AERCA pueden inscribirse. Los esperamos. Esto ya hace más de una década que estamos siempre promocionando y haciendo charlas de economía. Uno lo hace por un poco de placer y gusto, y así que sería un gusto compartirlo quien se acerque, porque siempre hay un debate después. Bueno, me alegro. Bueno, muchas gracias y felicitaciones, y ojalá que salga todo bien en la charla en AERCA. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, terminamos aquí, Leo, la charla con Alfredo Concurat, quien es licenciado en Economía, y analizamos la realidad económica de nuestro país. Bueno, muy bien, estamos en vivo en la mañana, la verdad, gran nota, muchas gracias, Alfredo, por visitarnos. Quiero saludar a la gente de Vilcor en la mañana de 20, gracias por acompañarnos. Vilcor en la mañana, grandes amigos que nos acompañan por una ocasión especial en tu mesa. Productos Vilcor, papitas, maniticitos, palitos, cascarones y mucho más. En Villa María, Productos Vilcor, te esperamos. México 35, teléfono 4523-869. Baby, it's no fun, so no, it's just